A partir de esta hora y hasta casi las 9 de la mañana. Bienvenidos a Ñandutí AM. Bienvenidos a Ñandutí TV en el canal 17 de Tigo. Estamos listos y prestos para acompañarles, deseándoles como siempre, como todas las mañanas, buen día, buena jornada. Hoy es sábado, hoy es 20 de abril. 20 de abril, imagina. Ya, ese. Repito, bienvenidos a Ñandutí, 6,3 en la República del Paraguay. La temperatura muy agradable en la capital del país, en el área metropolitana, 19 grados temperatura del momento, y me estoy fijando que, según datos del tiempo, tenemos un amanecer con cielo despejado, con un porcentaje de humedad que llega a 74, y con vientos del sector este a 7 kilómetros por hora. La temperatura máxima prevista para hoy ya va a llegar a los 30 grados. Estuvo muy agradable, la temperatura estuvieron muy agradables estos días, en la capital del país, en el área metropolitana y prácticamente en todo el territorio. Y ya te compartimos a continuación estos datos que tienen que ver con el pronóstico del tiempo para las próximas horas y para los próximos días. Ya voy a saludar en un ratito a nuestros compañeros, a nuestros invitados de esta mañana. La intención, las ganas es pasar de la mejor manera posible, compartir información, hacerles compañía y de paso aprender todo lo que se pueda. Para hoy les decía, entre 30 y 31 grados, la temperatura máxima prevista en esta parte del país. Un día soleado, muy lindo, como ayer, como antes de ayer. Para mañana domingo, otro día lindo según el pronóstico del tiempo. Para mañana, la mínima estimada, 21 grados, la temperatura máxima prevista, 33 grados. Para lunes, 23 la mínima, 34 grados la máxima. Según meteorología, martes y miércoles vamos a tener tiempo inestable, algunas lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. Para el martes 23 la mínima, 32 la máxima. Y para el miércoles 22 la mínima, 30 grados la máxima. El jueves sin lluvia, 22 grados temperatura mínima estimada, 28 grados temperatura máxima prevista. Un rico mate tempranito, día sábado. Buena jornada para todos. Francesco Fiorio, ¿cómo anda? Buen día. Carlos, querido, ¿cómo te va? Buen día para vos, buen día para el profesor, para el doctor, para todos los presentes, para Sandra, para todo el equipo de la radio y para toda la gran audiencia de la 1020 AM. Mejor dicho, va el chapa de Pujareve. No, ya por ahí Naguri. No, pero esa pan de Pujareve. de Pujareve. Pujareve sería el otro idioma. Sería va correntino. No sé qué sería, pero no le culpemos a los correntinos tampoco. Iría por ahí. Bien, señor, bien. Contento esta semana que vamos cerrando. Hermosa semana, hay que decirlo. Hermoso sábado. Bueno, tuvimos lluvia los primeros días de la semana y después tuvimos sol y cielo despejado. Creo que este es el tercer día que va a tener estas características. Qué linda velada ya a la tarde con Francisco Russo y Víctor Esteban. Hermoso, hermoso. La gente se alegró. ¿Pasamos bien? Me decían los estudiantes ayer, entre paréntesis, ayer los estudiantes tuvieron 7 horas de debate y terminaron forzando una firma de acta para garantizar los fondos con las principales autoridades del sector educativo, la de Jiménez y Fede Mora específicamente. Pero me decían ayer, no nos llamaron, pero dentro de todo otra vez nos gustó escucharlo, me decían. Justamente porque estaba Francisco Russo, don Víctor también que se hizo presente, así que hermosa jornada de viernes, señor Carlos Báez. Sí, señor. Buejara David Leano va, ella va. Y por mí de Carlos, Francesco, doctor Maite y Jorge Bañan de Chávez. Un saludo cordial para todos. Profe, vos sabés que yo me doy cuenta que a mí yo tengo un excelente guaraní, pero a mí lo que me falta es la pronunciación. Sí, no, pero vas por buen camino. Vas por buen camino. Hay esperanza. Carlos, siempre. Vamos lo último que se pierde, la Carlos, esperanza. tíralo todo y la conmigo, pero yo sigo firme. No, yo soy el que más insisto, porque contigo vamos a aprender todo. Es difícil, no es fácil. Ayer nos escribían desde Buenos Aires, porque aparte de la música que compartíamos con Francisco y con Víctor, aparte de su interpretación, digo, con relación a Francisco Russo, también hablábamos del guaraní, del idioma guaraní. Y vamos a insistir, ya está ese Francisco. Doctor Robert Núñez, qué gusto, buen día. Buen día a todos, también los que nos están viendo, y excelente sábado, comenzando temprano, ¿eh? Sí, no, acá no hay luego descanso, no hay tu tía que hoy Colomita. Sí. Bueno, vamos a mirar un poquitito. Hubo un asalto en una fábrica de harina en la zona de Alto Paraná, Caguazú es. Vamos a tener imágenes. Fíjense, ahí está yo entiendo que es un guardia que está en una especie de oficina con un acompañante y son las 2 de la mañana con 4 minutos, casi 5 minutos de la madrugada de ayer viernes. Con esta Sí. viernes.
Y de repente ellos tienen un circuito cerrado y ellos ven también que cruza y ven por una ventana que cruza un vehículo. Y raro para ellos, pero al rato ni tiempo para movilizarse. Ingresan hombres, 1, 2, 3, 4 hombres armados. Y con la cara cubierta me da la impresión. A ver un poco, ahí entra uno más, 5 ya son. 5 ya son. Al piso, los 2 que estaban ahí, los trabajadores, el guardia y otro más que estaban ahí en la oficina. Y esta es una fábrica de harina, repito. Y terminaron llevándose el cajero. Otra vez llevan un cajero automático. Y otra vez, Carlos, llama la atención lo que siempre venimos mencionando, ¿verdad? Con Seba, con CAE, con todo el equipo, la violencia del asalto, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un asalto tipo comando, claramente violento. Si mal no estoy, se llevaron 180 millones, ¿verdad? No, acá dice que llevaban el cajero, no sé si había en el cajero ese monto, ¿verdad? Pero ahí tenemos las imágenes, 2:07 de la mañana. La camioneta, hay otro camión que es de la empresa, aparentemente, ¿verdad? Y ahí van a llevar el cajero Francesco. Sí, acá, Mira, sí, acá también tengo el informe, Carlos, de que según informes policiales específicamente, el monto robado rondaría entre 180 a 200 millones de guaraníes. Tengo entendido que dio esta parte Miguel Jorge, jefe de la comisaría local, sería quien dio esta parte del dinero robado. ahí están en la oficina, ahí aparentemente Francesco. No, tremendo, Carlos, tremendo. Preocupa y mucho. Entre paréntesis, ayer Enrique Riera hablaba de este tipo de situaciones. Lo mencionabas vos al aire, Carlos. Sí, vamos a leer en un ratito el diario digital de Ñandutí, pero quiero completar esto, que tiene que ver con lo que estamos compartiendo con ustedes. Esta imagen es en Ñandutí TV. Está con nosotros el profesor David Galeano, está el doctor Robert Núñez. Vamos a hablar del idioma guaraní, vamos a hablar de salud en un ratito, de algunos tipos de alimentación. Pero estoy mirando, ¿qué tenemos, Francesco? Acá dice, Carlos, que la empresa deposita en el banco el dinero cada 48 horas y se llevará en la recaudación del jueves, específicamente. Y tiene que ser. Sí, que rondaría, insisto, entre 180 a 200 millones de guaraníes. Es que notable, esto antes veíamos en películas. Hoy la película se volvió realidad todos los días. No, y eso es lo que mencionamos. Como que ya inclusive es una nostalgia no ver un asalto, ¿verdad? Así mismo, profe. Terrible. Y yo insisto, profe, que llama la atención que cada vez más violento. En este caso, cierto, no hicieron uso de la violencia física, pero vos ves las imágenes. Tenés un militar casi, o sea, una persona que está vestida totalmente de militar, con el para ahí, cubierto. Dice... Las armas son todas largas también. No, largas, totalmente claro, preparado. Y por eso quiero mostrarles esto y después quiero ir al diario digital de Ñandutí. Porque ahí el protagonista principal es el ministro del Interior, Enrique Riera. Pero completando esta publicación que estamos haciendo aquí en la gran cabina tempranito, el millonario asalto ocurrió en el interior de la empresa, ubicado en la primera línea de J. Eulogio Estigarribia. Quedó grabado, como ustedes ven, en una cámara de seguridad. Los autores, entre 5 y 6 personas, porque 5 bajaron, 5 huellas. Sí. Posiblemente uno quedó al mando de la camioneta, del vehículo. Una camioneta de la marca Nissan. Esta camioneta dice que fue denunciada como robada el 23 de agosto del año pasado en la jurisdicción de la comisaría 22 de Paraguarí. Como se puede apreciar en las imágenes, los delincuentes ingresaron al recinto con armas de fuego, uno de ellos con un uniforme tipo camuflado, y se robaron la caja fuerte. Posteriormente fue hallado el vehículo, la camioneta Nissan, totalmente incinerada y en su interior la caja de depósito. Extraoficialmente se habla de algo así como 180 o 230 millones de guaraníes, dice la información que se publica y que estamos compartiendo nosotros esta mañana. Ahora vamos a ir al diario digital de Radio Ñandutí, por favor, para compartir con ustedes. Hoy es sábado, hoy es 20 de abril. Enrique Riera estuvo ayer en El Horno. En El Horno se llama un programa que se emite todas las siestas de 13 a 16, de lunes a viernes, y que conduce Álvaro Mora junto a Pato Obando y Ricky Alderete. Y cada viernes tienen un protagonista, un solo protagonista, un invitado en los estudios de Radio Ñandutí, o se le visita al invitado.
o a la persona, digo. En este caso fueron al Ministerio del Interior. Muy pocas veces un ministro del Interior recibe durante 3 horas a integrantes de un programa de radio y televisión. Y Enrique Riera dio ayer entre tantas cosas, porque imagínense lo que se puede decir en 3 horas y con Enrique Riera como protagonista. Dice los números de la seguridad. Y hay datos que tienen que ver, y los números ya te hacen medio que... Vos mirás cómo entran los delincuentes a hacer un asalto, y ahí ya vos te das cuenta que estamos en desventaja. Digo estamos porque ya todos estamos expuestos a una cuestión como esta. Y fíjense en estos números y en una declaración contundente de Enrique Riera. El ministro Enrique Riera recibió a Ñandutí, desgranó los números del país para luchar contra la inseguridad. Tenemos 1000 patrulleras y 1000 motocicletas para 600 comisarías. Ni el doble no tenemos. 300 subcomisarías y dice Riera que 150 puestos policiales se caen a pedazos. Sincero, el ministro tuvo que admitir, no podemos cuidar al Paraguay con lo que tenemos. Es fuertísimo, es la realidad. Ayer me decían los compañeros acá en la tarde, Yajapá diagnóstico. Todos sabemos prácticamente la enfermedad y posiblemente sepamos también, cuando digo así en plural me refiero al país, cuáles son las posibles soluciones. ¿Dónde por ir la pirapiré? Ayer no hay plata ya como presidente argentino Milei. Entonces ahí está, y se repite la historia. Asume un ministro y dice no tenemos patrullera, no tenemos motocicleta, se caen todos nuestros locales policiales y en consecuencia no podemos cuidar al Paraguay en estas condiciones. Es fuerte lo que dice. Fuertísimo, Carlos. Y más otra vez, sí, entre todas estas palabras del ministro del Interior, también de alguna manera resalta el hecho de que aceptó también de que la Interpol se sigue filtrando datos a gente como Dalia, como Sebastián Marcet. Y uno se pregunta, Carlos, como bien decís, bueno, la problemática está, falta fondos. Pero en cuanto a este tipo de controles, uno se pregunta, ¿cuándo va a parar de haber corrupción siendo que el mismo encargado de la cartera, y se agradece la sinceridad del ministro, no lo estoy criticando, pero ¿cuándo vamos a parar con la corrupción dentro del cuerpo policial si el mismo encargado está diciendo no estamos pudiendo con esto? Y no es de ahora. No es de ahora, claro. ¿Cómo se dice avión en guaraní? O no sé, sí, durante la guerra del Chaco se creó la palabra huirá, pepón, atao, cruzu bebé. ¿Cómo? Curuzú bebé, es una cruz que vuela. El otro era huirá, el otro era huirá, pepo, ata, un pájaro de alas duras. Ese Curuzú bebé. Ese es más fácil. Ese es más fácil. ¿Cuánto cuesta un avión, dijimos ayer nosotros? Opa, creo que no respondimos. Y es fácil tener un avión. Ayer se cayó un avión en Loma Plata. O ADI. O ADI, huirá, pepo, ata. Curuzú bebé. ADI, Curuzú bebé. Loma Plata. En Loma Plata. Y tenemos incluso imágenes del momento del despegue de ese avión. Era una mañana, por lo visto, relativamente, ya había sol, ¿verdad? Cielo despejado, linda mañana, pero temprano. Despega el avión y ni bien sube, cae. Estaban 2 personas, muy jóvenes. Uno creo que tenía 37 años, el otro 42 años. A uno se le dice el señor de los cielos, Malmo. O Copiahuino lo invita la novela. Y no solo la novela, sino que los que actúan en la novela también, ¿verdad? O en las series. Se estrella el avión y llamó poderosamente la atención que se dijo inmediatamente después que el propietario del avión es un futbolista. A Pepe lo mitad, oye, pues vamos a calcular 2 más 2, 4 más 2, 7, se puede para ganar, no se puede ganar. Y lo que sí, como dice el diario digital de Ñandutí esta mañana, de futbolista apotentado, ponele, diría alguno, ¿verdad? El arquero Tobías Vargas, últimamente jugando en el club Guaraní de la Liga Limpeña, se presentó como propietario de la supuesta avioneta narco, siniestrada en Loma Plata. Está detenido para averiguaciones. Ahora yo digo nomás, supuesta avioneta narco, pero la transacción se hacía con papeles. Porque ahí dicen que un contrato de compra-venta. Sí. Un contrato de compra-venta. Entonces, que se pagó por el avión y estaba a punto de transferencia, algo por el estilo. Pero incluso fue demorado Tobías Vargas, que él estaba también en Loma Plata, pero como la máquina tuvo algún desperfecto el día
anterior. Un día anterior, sí. Entonces medio que no se animó, parece, dijo yo me voy a ir nomás por tierra. Y sus otros dos socios, ya ellos decidieron ir en el avión y al salir nada más de esta pista de Loma Plata, cae el avión y pierden la vida estas dos personas. Acá encontré la información, Carlos. $40.000 costaría un Cessna, un avión, una avioneta Cessna. Tengo entendido que sería algo como lo que estamos viendo en imágenes. Tobias Vargas, polémico jugador, hay que decirlo. En su momento le ganó una demanda a Walter Benítez, expresidente de Luqueño. Se habla de que en la demanda ganó entre 2.000 a 3.000 millones de guaraníes por difamación y calumnia. Walter Benítez le había acusado, mejor dicho, de supuestamente apostar en contra de su equipo. Y él como arquero de Luqueño en ese momento hubiese dejado, o según la denuncia hubiera dejado que le entren algunos goles, ¿verdad? Finalmente esa demanda de salud libre, y se habla del Señor de los Cielos desde el punto de vista de que el piloto ya llegó a estar imputado por tráfico de marihuana en el 2016. Y dice que alguna vez hizo una fiesta también, una fastuosa fiesta con una extraordinaria invitación a participar de esa fiesta de cumpleaños, algo por el estilo. Bueno, quiero cambiar de tema y quiero ir un ratito a esta planta industrial Ochi. Ayer se dio a conocer la información de que falleció otro trabajador de esta empresa a consecuencia de aquella explosión que ya ocurrió hace un par de meses más o menos, ¿verdad? Falleció Elías Salinas, trabajador de Ochi, que quedara gravemente herido en febrero pasado, abril, iba yo casi 2 meses, en la explosión del balón amoniacal en la fábrica de embutidos. Víctimas sobrevivientes, a través de su abogado, anuncian protesta. 4ª persona que fallece consecuencia de este accidente, de este hecho ocurrido en Ochi y que está en manos de la justicia, la investigación. Y escuché más temprano, ahora que veo este título, otro título en el diario digital de Radio Ñandutí, de Ñandutí TV, IPS y sus problemas. Escuché recién, estuvo tempranito el doctor Gustavo González, muy interesante, quien es el gerente de salud del Instituto de Previsión Social. La semana pasada vino acá Carlos Morinio, y Carlos Morinio dijo alguna vez, cuando asumía esa gerencia, que el IPS era un Titanic. Y ahora el sábado pasado, después de estar fuera del IPS, dijo, choqué contra el Titanic, choqué contra una pared, ¿verdad? Eso dijo. Y hoy escuché recién con Domiciano Pereira, el gerente de salud del IPS, decía que cuando llegó la gerencia estaba en terapia intensiva, que ahora parece que está que está saliendo, pero eso, ¿quién va a aprobar eso? El asegurado. No hay otra forma. Si hay medicamentos, ya por ahí. Si no hay medicamentos, desastre. Si no hay buena atención, desastre, entre otras cosas. Y después se habla de la necesidad de la utilización correcta de los fondos. Son las 6:20 en la República del Paraguay. Un bife con huevo, por ejemplo, a las 7 de la mañana, o marchado, doctor. Depende de la tolerancia de tu estómago nomás ya. Hay gente que tolera bastante comer temprano. O otros que matean y hacen un tererupá y después el tereré. Pero a la larga, doctor, te puede afectar, Pico, porque o ya se acostumbra a tu estómago. Depende de la costumbre. Hay gente que come bien ya temprano y emprende ya la actividad y con eso aguanta muchas veces hasta el mediodía inclusive. Y ahí se justifica cuando se dice que el desayuno es muy importante. El desayuno sería una de las comidas más importantes del día, porque con eso nosotros comenzamos el día, pero la costumbre acá no es tanto así. Siempre, sí, el mate, después un cocidito, livianito, después la media mañana y después el almuerzo grande. Y lo peor de todo, doctor, es que nosotros desayunamos liviano, por así decirlo, y cenamos pesadísimo. Sí, y lo contrario. Y esa cena ya no te sirve. Esa cena no te sirve porque ya el metabolismo te ha costado dormir y eso. Y dormir mal, no, pero ¿por qué decir que no te sirve? Ya no te sirve algo, pero viste que vos no vas quemando eso durante la noche. Y generalmente todos duermen a la noche. Entonces lo que vos tenés que usar esa energía en el día, tenés que estar cargando a la mañana con el desayuno bien variado y el almuerzo. De hecho, depende de la rutina de la persona, ¿verdad? También, mucha gente no tolera temprano la alimentación. Acá de la zona de Itapúa, por ejemplo, el Retiro, la gente prepara, lleva en cantidad, come, de la mañana temprano. Y cada vez más frecuente también que todas las personas, inclusive estudiantes, lleven ya su comidita, su matula ya para desayunar y comer. ¿Qué es recomendable desayunar, doctor? Porque de repente el desayuno, qué sé yo, el famoso desayuno norteamericano, pues ya te incluye
incluso panceta y eso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo recomendable desayunar? Y bueno, y vamos a ubicarlo en nuestro país. Sí, De repente, generalmente tenemos un cocidito, ¿verdad? Podemos acompañar con algún elemento que es nuestro propiamente. La chipa siempre es importante, un pan, ¿verdad? Depende del vellú mismo, ¿verdad? Sí. Como una suerte previa, ¿verdad? A eso sí podemos, le sumamos frutas, ¿verdad? Si no vamos a hacer media mañana, ¿por qué no ya algo un poquito más consistente, ¿verdad? Esa empanada con pan es un pecado para el cuerpo. Y realmente, y más si cuando sos joven, podés metabolizar todavía eso. Realmente van cambiando las cosas. Nosotros desayunábamos en la época de facultad la empanada con mucha grasa, pero éramos jóvenes, ¿verdad? Pasa el tiempo y eso... Mientras estás hablando, hoy yo estoy mirando El mondongo. no, todo lo que hay, porque vamos a hablar de mondongo, Sí, vamos a hablar de menudencia, vamos a hablar de otro tipo de comida, pero son las 6:30 poteite y yo mira lo que es estofado con papa y carne. Pero vos te vas ahora allá al mercado 4, Sí. mercado 1. Ya está todo. Mucha gente ya está todo. Ya está Sí. Muchos que no durmieron y Por muchos ejemplo, que... sí, por bueno. Es tradicional esos lugares para Por este ejemplo. tipo de comida. Es que el cambio actual, luego de lo que ven, de lo que entra por los ojos del problema. Nosotros no comemos mucho lo que se hace propaganda, justamente. Dice, hola Carlos, con mate y escuchando el programa. Sí. ¿Sabes bien? Está Ñandutí, fuerte aquí, desde calle H, Colonia Fram, departamento de Itapúa. Éxito al programa. Sigamos aprendiendo guaraní con el profe David Galeano, dice. Sí, abrillante. Linda fiesta anoche, Pedro Juan Caballero, estadio lleno. Lástima que ganó cero, dice. No, Gallo norteño, pero ¿verdad? mucha gente y linda fiesta realmente en Pedro Juan. Pero mucha gente del gallo norteño, Carlos. O sea, No, y lo de los cargos jugaron, que Claro. aparte de ser de atracción. sí, pero mucha gente que fue por el 2 de mayo. Eso es lo que llama la atención, porque generalmente Olimpia y Cerro llevan la fiesta al interior, pero en este caso no fue Cerro el que llevó la fiesta. Es como que hay un localismo fuerte. Sí, Sí, lindo, sí, profe. sí. Buenos días, Carlos, Francesco. Mundial el programa, dice un oyente. Lindo. Dice que él hace 42 años es oyente de Ñandutí. Y seguí otros 42 años, por favor. Sí, sí. Ya, ese. Buen día, Carlos. Dice, excelente el programa. Ayer a la tarde y ahora tiene la visita de lujo. Ayer con Francisco Russo, hoy con los señores Núñez y Galeano. Mis saludos. Mis respetos a los dos invitados. Al doctor Núñez, cariño y abrazo de parte de doña Nati de Balinotti. Ah, sí. Doctor. Sí, acá hay una comisión vecinal en una plaza cerca que tiene Gabino Balinotti, el nombre de un Ajá. gran vecinalista. Hablando de Plaza Carlos, perdón que Sí, tire el sí. tema. Ayer vi en Barrio San Pablo una manifestación por una estación de servicio, si mal no estoy. Frente al hospital. Fuerte manifestación, Y ¿eh? frente al hospital. Sí, frente al Sí, hospital. está en proceso de construcción. Mm. En realidad que hoy ya sería la parte posterior del hospital, porque el frente del hospital está en la otra cuadra, así mismo. a 100 metros. Pero de todos modos es un Están los vecinos. centro de salud. Y bien los vecinos organizados, bien, mucha gente. Yayamina ABC Color, y este día diario ABC Color, primera plana, 6,25 con temperatura agradable. Estás viendo y estás escuchando Ñandutí TV y Ñandutí AM. Estudiantes fijan mesa de trabajo y siguen protestas, dice el título principal del diario ABC Color esta mañana. Yo supongo que toda la semana este tema ocupó espacio importante en los medios periodísticos. Fuerte desconfianza hacia el gobierno de Santi Peña, dice ABC. 60 universitarios ratificaron necesidad de una ley de blindaje a programas que quedaron fuera de FONACIDE. Lanzaron duras críticas a las autoridades. Encararon al viceministro Federico Mora y a la jefa de gabinete Lea Jiménez. Exigieron disculpas del gobierno por los exabruptos de Santi y cartistas, dice. Mesa volverá a reunirse en 15 días con propuestas. Varias facultades de la Universidad Nacional de Asunción retoman clases el lunes. En el interior faltan maestros y colegios se caen, agrega a esta publicación ABC Color, que en primera plana tiene dos fotografías y tienen que ver con este accidente que ocurrió y le mostrábamos recién en Loma Plata. Una de las fotografías y en un círculo el avión cuando está despegando y la otra fotografía ya cuando el avión capotó y con las consecuencias, 2 personas fallecidas. Dice Tobías Vargas, el arquero del Club Guaraní de Limpio, será investigado por supuesto lavado de dinero, pues con un salario de 1.600.000 guaraníes por partido, compró hace 10 días el avión en $86.000. A 86.000, digamos. Al contado, me hablan de esa factura, pues va a ser que avión... Curuzúe. Sí, Alena Francisco, Alena Fallecieron Luis Franco Báez, alias Bacarezá, o el Señor de los Cielos, y Carlos Alberto Morínigo Mendoza.
alias Orqueteño. Dice también el diario ABC Color, Erico y Rivas deben ser expulsados del Congreso. Fiscal general le negó al Senado lo que facilitó a HC Yacyretá que Milei pague cuando pueda, dice Santi. Da pecha que educa ahí, presidente. Milei tiene que pagar lo que le debe porque corresponde a por el futuro de la energía y la plata que recaudan no le dan a Paraguay, no le dan a Yacyretá. Y juez chaqueño salva a diputado cartista, dice también el diario ABC Color esta mañana. Y diario Última Hora. Presionado gobierno firma acuerdo para blindar fondos. Estudiantes logran compromiso por escrito con representantes del Poder Ejecutivo. Corregime, Mojara. ¿Se va ¿Por qué va a carezar el apodo? Ojos grandes. Abacares Aguazú dicen otro que ya es mucho más grande que lo grande que es normalmente. Abacareza. Y eso nos lleva a lo que hablamos la semana pasada de cómo sabemos observar tanto. No creo que exista una persona en el mundo que sea tan observadora como el paraguayo. Esa pisó, ve lejos. Y eso que ve, dijimos el otro día, compara. Siempre es producto de haber visto a la vaca de ojos grandes y llevar eso a la persona. Después de que cuando le va a poner un apodo marcante, a llevar, sí, fuerte. Y fíjate cómo salta el guaraní, así, ¿sí? Más allá de la noticia misma. Ya estábamos en el día de Última Hora, pero así como salta Bacarizá, también salta Francesco de Tenerife. ¿Cómo se diría el Señor de los Cielos? Ibaga, Yara, Caraí, Ibaga, son maneras de decir. Claro, siempre el giro es la cuestión. Y a veces, yo le decía el otro día, el guaraní tiene algunas expresiones que no tiene el castellano también, ¿verdad? Les decía yo eso de Baixa Banda Salle, que nadie dice, hablando en castellano, buena siesta. Sin embargo, guaraní siempre saludan Baixa Banda Salle y por antes Andé. Son locuciones propias del guaraní, que no tiene el castellano. Y continúo con el diario Última Hora, por favor, un ratito nomás. Presionado gobierno firma acuerdo para blindar fondos. Tiene que ver con esta cuestión de los universitarios, de las universidades. Baches en zona top, dice otro título. Ay, este no sé lo que es. Un señor bache. El señor de la tierra, el señor de la el señor de los baches. Vamos con la zona top. ¿Esto dónde es, Francesco? Ese es cerca del paseo, tengo entendido. Sin inversión y la falta de infraestructura pluvial y escaso mantenimiento del pavimento dejan en pésimo estado las calles de la zona del eje corporativo capitalino. Dice Última Hora y pone una fotografía y acá más que nunca esto de que una imagen vale más que 1000 palabras lleva. No se le puede decir Bacarizá también a este... Pero es medio chuchilento, es muy generoso para... En Bariloche, Peña ratificó que Paraguay está en contra del aborto y el matrimonio igualitario. Sí. Ministerio de Economía busca canjear deuda en dólares por bonos en guaraníes. Exministro libró cheque a González Daer por valor de 1.500 millones de guaraníes y fue días antes de que se dicte sentencia. Creo que se trata de Víctor Núñez. Víctor Núñez, ex ministro de la Corte. Que fue ministro de la Corte, sí, señor. Y acá un tema también que vamos a mencionar con el doctor Robert. Sí. Dengue vuelve a registrar un fuerte aumento de casos según reportes de salud. Alto impacto en franja de 5 a 14 años de edad. ¿Quién era que contaba? Ayer habló con nosotros. Voy a leer otro título que dice que en clínica preparan a padres para el cuidado del recién nacido. Dos temas médicos que podemos considerar a continuación. Uno, el tema dengue. Ayer contó Manuel Riera, abogado, que fue alguna vez presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, que le agarró un poco de dengue por primera vez. Así mismo. Sí. Y realmente nosotros vemos en esa franja etaria porque es el primer contacto con el virus probablemente dentro de una epidemia que se repite cada 2 o 3 años. Entonces, por supuesto, da cuadros muy graves muchas veces inclusive, y principalmente por la deshidratación. Y la complicación grave que es justamente el dolor abdominal, que es el llamado clásicamente dengue hemorrágico. Suele complicarse bastante, principalmente con la deshidratación y el ataque a ciertos órganos, que es lo que causa muchas veces la complicación del dengue. ¿A partir de qué temperatura, doctor, el mosquito
no aguanta el frío. Y realmente ahora ya no podemos hablar tanto de temperatura. Yo creo que en nuestro ambiente, el dengue tenemos todo el año, el mosquito tenemos todo el año. Invierno y todo. Y en el invierno disminuye la cantidad. Pero vos sabés que realmente en el calor no se alegra. Por eso es que pica más a la mañana y muy a la tardecita. Porque no se alegra. No nos alegra el mosquito en el calor extremo que teníamos nosotros. Pero sí, en las temperaturas de la mañana y la tarde, el ambiente ideal para que salga a picar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos, vos sabés, todo el año un ambiente templado, Sí. mucha lluvia, y esas lluvias hacen que depositen los huevos y eclosionen los mosquitos, y ahí volvemos a tener casos, ¿verdad? El dengue tenemos todo el año, pero ahora probablemente se va a mezclar también con los cuadros respiratorios. Entonces hay que tener mucha atención cuando hay un cuadro febril en un chico y en un adulto mayor. Y ahora hay una vacuna. Hay una vacuna que todavía el Ministerio de Salud no está trayendo por cuestiones de, creo que la producción. Es una fabricación japonesa que creo que Brasil va a traer para fabricar. Pero También. Brasil ya tiene alguna tiene vacuna, y el- Argentina también. Argentina. Yo no sé cómo maneja Brasil, pero Argentina es privado. O sea, no hay que, Pagan. vos tenés que pagar Sí. para, no hay que de acceso fácil como... Acá llegaron a entrar algunos, pero no autorizados, llegan a entrar algunos por la frontera. Mucha gente se hizo su vacuna, Sí, ¿verdad? De que traía de allá. en Clorinda, por ejemplo, hay vacuna, pero es muy lento, Ahí ¿verdad? está por orilla de los 500 Sí, mil. nada, pues, es 500 mil por por ocho. ahí. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué el Ministerio de Salud, doctor, no? Y porque parece que, bueno, doctor, Sí, contestaba pero porque- realmente hasta donde yo escuché que comentaban ellos era cuestión de la producción, y aparte de eso no me imagino que va a venir en forma gratuita. Eso también tiene un costo, así como la antiripalia. Porque sería bueno que al menos repliquemos el caso argentino, que en el sector privado se vende. Y que quien pueda pagar. Claro, yo creo que eso sería el siguiente paso que Dinavisa, que es el que autoriza, Sí. autoriza que vengan también, ¿verdad? Yo ya creo que se tiene que ir planteando esa posibilidad porque dengue hay todo el año. Y en cuanto a los estudios de la vacuna, doctor, como profesional de la salud, ¿vos recomendaría? Porque hay muchos que critican la vacuna. Sí, yo a muchos que me preguntaron, yo les decía, váyanse a aplicarse si tienen la forma y el efectivo O para sea, no es hacerse. contraproducente. No, lo que se ha visto no es contraproducente. De hecho, es inclusive bien estudiado y lo produce una fábrica japonesa. Alguna vez se dijo, doctor, que llegar a tener por 2 o 3 veces, era como más o menos el tope, con la cuarta vez ya podía Realmente, significar la muerte. Yo me quedé preocupado porque yo tuve 3 veces ya. Muta mucho el virus, Sí. entonces te puede atacar en cualquier forma de acuerdo a la epidemia. Lo que pasa es que cuando hay gran cantidad de contagiados hay más posibilidades de complicaciones, y cuando avanzamos en edad también tenemos más riesgo. riesgo, pues tenemos comorbilidad, ¿verdad? Ujú. Hipertensión, linda conversación, linda charla y utitiriñas hindú. Y sobre todo hablar con gente que sabe y conoce. Por eso agradecemos mucho la presencia del doctor Núñez. muchas gracias. Y por supuesto el doctor Buescara David Aleando, que es como ya nuestro compañero. Él da clase en público pero privado, acá para mi compañero también. Sí, no, hago con la lengua guaraní es lo que nos mantiene firme como culturalmente. Nosotros Así no tenemos mismo. pirámide, no tenemos nada. Eso No, no y tenemos la pero lengua, la música. ayer estaban diciendo, por ejemplo, que sirve para defender nuestras raíces. Claro. Posiblemente no nos proyecta, ¿verdad? Porque no, anda a estudiar inglés, anda a estudiar alemán, ¿verdad? Eso te va a proyectar, como decían ayer a la tarde, pero esto identifica y confirma nuestras raíces totalmente. Sí. Quiero mostrar un ratito nomás el diario La Nación y después tenemos más temas con el doctor Núñez. Sí. El diario La Nación esta mañana tiene estos títulos. Todos los diarios hablan hoy de que el gobierno y estudiantes acuerdan mesa de trabajo. Se sigue hablando de que las facultades levantaron paro y se firma acuerdo. Esto publica La Nación. Si vos mirás el diario ABC Color, dice estudiantes fijan mesa de trabajo y siguen protesta. Y La Nación dice firman mesa de trabajo, acuerdo y levantan paro. Bueno, entonces ahí vamos a ver cómo se va desarrollando la semana, pero muchos centros universitarios están volviendo a la normalidad ya de pero no se deja de insistir en la necesidad de tener todas las garantías para hacer respetar lo que se llama arancel cero. La Nación también bien arriba pone una fotografía del comisario Nimio Cardoso, nexo del EPP y La Nación. ¿Por qué habla de este tema? Porque ayer hubo una conferencia de prensa en el Ministerio del Interior y revelaron datos de integrantes del clan Villalba, con la presencia de víctimas de secuestros y familiares de secuestrados por el EPP. El Ministerio del Interior, liderado por Enrique Riera, expuso informaciones de relevancia relacionadas con el clan Villalba, considerado como fundador del grupo criminal que opera en la zona norte del Paraguay. Ahí tenemos títulos destacados
del diario La Nación esta mañana. ¿Cómo lo que se pone marcante? Y ayer, me menciono mucho lo de ayer porque decíamos, es muy dulce el guaraní, es encantador el guaraní, pero el ya oro en guaraní, muy agresivo. No, hay porque tiene luego demasiado mucha forma de, claro, o muchas palabras ya. Todo el énfasis que uno le da, yo le decía el otro día, tiene el guaraní pero no tiene el castellano. El hecho, por ejemplo, del usar el superlativo, que en castellano es solamente muy, uno dice muy lindo o lindísimo, y eso en guaraní es iponaité, es aité final, pero yo le puedo agregar en el guaraní, por ejemplo, itereí, y ya es más, o puedo más que eso decir iponá arasá, pero puedo otra vez decir iponá itereí irasá, y eso ya no, imposible traducir al castellano. Por eso que muchas veces la gente al hablar dice qué lindo itepa que es. Ese ité es de guaraní, pues como si fuera que el castellano no te da. Los guaireños, sí, no, y uno escucha eso, pero de una manera increíble en todas partes. Lo que muestra también, Carlos, algo interesante de lo que estábamos conversando. Fíjate que hoy es el Día de la Lengua China. El chino es una lengua que está en expansión. Obviamente hoy hablamos de una guerra cultural, de la invasión, penetración tremenda en el mundo, el inglés, el francés, el chino, obviamente acá, ofrece chino a la vuelta de la esquina, en todas partes, ¿verdad? Ellos están en un proceso. Y notablemente lo nuestro también, aunque pareciera una cuestión un poco más complicada, es increíble cómo el guaraní hoy tiene acceso a grandes universidades del mundo. El pensar solamente que una universidad como la Universidad de París tenga un departamento dedicado a la promoción del guaraní, ya es mucho, ¿verdad? O que en algún momento casi 25 lingüistas alemanes hayan decidido tomar un curso de guaraní y hacerlo por espacio de 6 años, llevando acá a la gente más calificada, y gracias a ellos se construyó lo que se llama un atlas lingüístico. Ellos vinieron acá, relevaron datos del uso del guaraní en Paraguay, en la Argentina y en Brasil, y gracias a ellos tenemos hoy unos documentos enormes con información actualizada de la manera en que se sigue hablando. Y el resultado final era, el guaraní es una lengua viva, el guaraní es una lengua muy hablada, y que sobre todas las cosas está en un proceso también de expansión, decía internamente a través de la educación sobre todo. Ayer Francisco Russo decía, profe, corregime si no es así, pero que Paraguay es el único país del mundo probablemente civilizado, por así decirlo, que mantiene su lenguaje de su pueblo originario, ¿verdad? Claro. Cosa notable, y que en algún momento va a merecer un análisis más profundo, ¿verdad? La lengua de, como decía Eloy Fariña Núñez, de la raza ausente prácticamente ya. Celebramos una manera de decir, recordamos ayer el Día del Indígena, y solamente el 1,7% de la población de Paraguay es nativa indígena. En el último censo eran 150.000. De los 150.000, casi 80.000 son indígenas que hablan guaraní. Sin embargo, la población del Paraguay tiene casi un promedio de 80%, 70% para poner un número más preciso, por ciento de gente que sigue hablando guaraní sin ser ya población nativa indígena. Y siempre eso es algo que llama la atención del mundo. ¿Cómo es que una lengua nativa que tenía que haber sido dominada pasó a ser la lengua dominante en el Paraguay? Doctor, ¿cómo diría yo, mirando esa imagen en Ñandutí TV, donde está el puente de la amistad y gran cantidad de vehículos, si yo o Francesco tenemos que informar en guaraní, la cantidad de vehículos del puente... Están Babiru, origina Tecoaijú, Yehazajá. Yehazajá es el puente, así lo dice. Tecoaijú a mitad. Tecoaijú, Yehazajá. Están Babiru, o Uja, o Jojinaco, Anga, Iquieva, Ciudad del Este, o Juga, Jode Iguazú. Allá, Carlos. No, Muñeimina, Francesco. Yo creo que ese es el gran desafío del programa, Carlos, porque al tener un espacio como este y tener también la posibilidad de contar lo que ocurre en guaraní, es lo que dijimos el otro día, hay un 35% cautivo en Paraguay que solamente entiende guaraní, y nosotros le estamos pasando. O sea, ejercicio mental, hablar varios idiomas, y el guaraní te ejercita la cagada del cerebro. Con esta imagen o con otra imagen es que los compañeros nos puedan dar con respecto a cómo está el tiempo, si tenemos una calle o una avenida acá de Asunción, porque el cielo se presenta despejado, es sol radiante, entonces en guaraní, ¿cómo diría yo? Cielo despejado, sol radiante, temperatura agradable, ya eso es. Sí, igual potín y piro ahora ne ponaba ñajo y tilla.
Tiene todo, se puede decir, se puede describir. Se usan los giros, se usan las metáforas. Muchas veces en la traducción no existe la traducción lineal de palabra por palabra, en lo que uno traduce ideas. Por simplemente darle el caso que les comentaba yo el otro día, yo digo, por ejemplo, en guaraní, Monbiri vive, y resulta que si voy a traducir literalmente es Monbiri lejos vive desde. Yo tendría que decir lejos desde, pero como que hablamos los dos idiomas, sin haber siquiera estudiado los dos idiomas. Yo, al pasar al castellano, voy a decir desde lejos, pero en guaraní dice lejos desde. Profe, y vos la otra vez mencionaste luego que para hablar el guaraní, medianamente al menos, uno tiene que manejar un universo entre 300 a 400 palabras y se puede comunicar ya fácilmente. Tomás 80 verbos más usados. De esto que vos todo el tiempo estás usando, escribir, leer, venir, ir, comprar, traer. ¿Se puede lograr una rutina, por ejemplo, de decir, aprendo, no sé, 2 palabras por día? Se puede, fácilmente. La formación poco, tenés que aprender más, si no... Sí. De hecho, no olvides que un principio así pedagógico interesante dice que mínimamente repetís 30 veces algo y ya queda en la conciencia. ¿Verdad? Y el Papa, Juan Pablo II, aprendió guaraní en sueños. La técnica se llama hipnopedia. Aprendió en sueños, Juan Pablo II. Y él escuchaba unas grabaciones a la noche, al día siguiente al despertar encontraba un montón de información en la mente. ¿Y qué se hizo para ayudarle? Una monja fue y comenzó a hablarle, a explicarle, a hacerle pronunciar la lengua. Fue así como él aprendió, usando una técnica que acá todavía está en pañales, hipnopedia. Acá escribe un oyente y dice que se usa mucho, por ejemplo, y por acá. También. Y si vos decís que acá es como que... Claro, te referís, pero es la exageración lo que pondrá. Y pone coco, y pone yayay, y pone mimbi, y pone corozo. Lo que uno hace es sencillamente enfatizar de que ya es lindo, es algo indescriptible al decir. Y pone intereí. Y pone intereí asá. Muchísimas maneras tenemos. Yo decía acá con ustedes, por ejemplo, solamente para referirse a la muerte. La gente dice, o manoyes, esquí, o potiñan derechá, o caliú, los echaví, pues aguazú, heivipema, o por ahí no nacional mesaari. Y eso no es tan visual, con todo el respeto a un fallecido allí acostado, y eso, ¿verdad? Y como que uno siempre le pone firme, la gente comienza a comparar, así como el bacarezá que escuchamos recién. Es observar y comparar. Profe, el ñativo bikini se le dice el flaco, ¿verdad? Ñativo bikini. Imagínate lo que hace. Imagínate lo que hace. Pero escuchá lo que dice. Si la persona es delgada y morocha, por ejemplo, cecina piruje. Cecina piruje. Pero acá va esa para Carlos a equipo. Pero yo para. Moejara David. A Monguerajá. Doctor Núñez. Muy bien. Monguerajá. Monguerajá. No es que lleva, Monguerajá. Que cura. Que cura. Hoy coiteje cuey, dice por usted. De primera. De Carlos de Catucura. Después, bueno, esta es más fácil porque está en castellano, en español. Dice, de primera la programación, felicitaciones por promover nuestro dulce idioma guaraní. Francesco Iván Lema. Hina guaraní me. Hoy sacamos mi enderezado. Sí, ya se dan cuenta que mejoró en 2 programas. En 3 programas, Francesco ya está en un 0. Realmente lo más, como nosotros cuando estudiamos guaraní en la facultad, hay muchos que no manejan, pero vos rompes mucho el hielo que hay entre paciente y médico, cuando aunque sea procurar, procurar e intentar hablar con ellos. O sea, que yo soy parte de vos. O sea, vamos a hablar, entonces con eso, aunque troce todo el guaraní igual. Claro, ya se siente tranquilo la persona, se siente en confianza, eso se va a te cobrar, va a vender rugina, va a ascender. Allí ya es como que uno le atrapa. Lo otro puede venir en castellano, yo parado como vos quieras, pero el paciente se siente en confianza. El amigo Cayo pregunta cómo se dice prosperidad. Prosperidad, tecoponá, tecoponabé. Tecoponá puede ser prosperidad, allí justamente estar mejor. Allí simplemente relacionando con tecoponá, o la palabra teco se usa mucho en guaraní, tecoyoyá, tecoaifú. Teco es el ser, la persona. Y hoy justamente teco guapi ara, día de la paciencia, Carlos. Hoy es el día de la paciencia. Qué lindo, ¿verdad?
Simplemente quería recordar, y usando una expresión guaraní, porque recuerdo a mi abuela que siempre me decía, ñandere coguapina, me decía, estamos pacientes, tranquilos, nadie se enoja. Tú sabes, Carlos, lo que decía el doctor Núñez me hizo acordar de lo que siempre dice el doctor Isaías Fretes. Sí. El doctor Isaías Fretes dice, quien quiera ejercer la medicina en Paraguay tiene que hablar guaraní, porque el paraguayo muchas veces también es cerrado. Y con el idioma vos le entras. Sí. Es como dice el profesor, se siente en confianza, como que vos le hablas en su idioma y somos familia. Imagínate que el doctor que tenía que palpar por su especialidad, imagínate cómo llegar a la gente. Tiene que saber hablar guaraní, algo donde está. Acá, doctor, perdón, profesor, Sí. Y después tengo el tema con el doctor. Sí. Dijiste Día de la Paciencia. Sí, Mañana en te coguapí. vos ya pusiste esto en el Facebook. Puse. Y acá ya la gente me comparte lo que vos pusiste Qué en el alegría, Facebook. Y dice, ¿cómo se dice 20 de abril, Francesco, en guaraní? Opa, muy avanzado. Guaraní No, avanzado. yo no sé. Ese ya Yo guaraní no sé. avanzado. Yacirundí. Ya se lo dice. Yacirundí es Era abril. Abril. Y se acuerdan que el otro día era parte de la lección, Francesco, esa parte te falta todavía. Era Ara, y vos le agregás los 7 números, Ara tenía, la coña, era pi, tener los días de la semana. ¿Te acuerdas que hablamos de Sí, me acuerdo. parecido al portugués? Y la misma cosa con los meses. Y yo le decía, los meses se miden por las fases de la luna. Las 4 fases cierran un ciclo lunar y para el indígena es yasí, un mes. ¿Y cómo sería 20, profesor? Mocoipá. Mocoipá. Es muy fácil, muy 20 es fácil. Siempre se multiplican, cuando vos llegas a la decena, vos multiplicas 1, 2, 3 por pa. ¿Qué te dice? Mocoipá es 20, Mojapuipá 30. La misma cosa va a ocurrir con 100, que es sa. Vas a decir Mocoizá 200, Mojapuizá 300. El su es 1000, vas a decir Mocoizú 2000. Entonces sería Irundipá. Irundipá. Sí, me adelanté un poco, no me acuerdo exactamente le iba a decir. Fantástico. Yo ya sé contar unos números. Está ahí, ¿viste? Estamos empezando, estamos Claro, claro. La gente, hacemos un primer plano del puente de la amistad. A mí ya no me sorprende la cantidad de vehículos, pero si uno mira bien la pantalla, si uno mira bien Ñandutí TV, se va a encontrar, ahí hay un carril, ya así supongo que se dice, o un paseo, no sé, que es peatonal. Sí. Miren ustedes la cantidad de gente que caminando está pasando el puente de Sí. la amistad. Todavía no son las 7 de la mañana. Faltan 11, 12 minutos para que sean las 7 de esta mañana. Se puede notar también, aparte de la gran cantidad de vehículos, autos, motocicletas, que van en un sentido y aparentemente es muy lento. El otro circula más, el otro carril. Pero también mucha gente, que tenemos un precioso día en el Alto Paraná también, con cielo despejado, con sol radiante. Y la gente sigue escribiendo y dice, buen día, Carlos, es impresionante cómo el guaraní es un idioma dinámico. Sí. Por ejemplo, en latín, escuchaba a Francesco y por supuesto el profesor y el doctor. En latín, canis morfan testiculus tus... ¿Cómo? En canis morfan testiculis tus. ¿Qué significa? Yaguá, todo un no, claro, mira, Yaguá, pero en latín, acá los muchachos, me encanta la participación de la gente. Soy maestra y teacher de inglés y les cuento que hemos enseñado el guaraní e inglés en forma paralela. Paralela, claro. Muchas gracias, profesora. Ambos tienen cosas semejantes como la estructura gramatical, inclusive la fonética. Ejemplo, Jawino. Jawino, que está... El olor. Sí, hemos decidido. Pero hay una palabra en inglés que ella escribe, dice no, que es H-O-W. Sí. W-E Sí. y K-N-O-W. Que suena casi como Jawino. Como Jawino. Pero Jawino es guaraní que tiene... Humedad. Claro, ¿verdad? sí, hediondo. Por ejemplo. ¿Pero qué significa Jawino, profe? Y eso, que O sea, yo sé a qué se refiere, pero ¿qué Jawino, que es significa? algo medio ya pasado y con un olor. Olor putrefacto. Porque se aplica a putrefacción. Esa es la palabra. Sí, esa Se es la aplica palabra. generalmente a la ropa, pero se puede aplicar a la comida, Sí. por ejemplo. Y a veces puede dejar la ropa húmeda y obviamente. Pero no se seca bien, claro, entonces te un ponía... olor tremendo. La agarró Jawino. Jawino. Pero acá dice, saludo de la licenciada Delia. Un placer. Soy el profesor Fermín Boejara, dice, Sí. en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Asunción. Un saludo. Ya la que nosotros tenemos, Francesco, era... Entre paréntesis, Carlos, ayer Francisco Russo y don Víctor Estefano dijeron de que el Modejara
David es una eminencia. ¿Sí? Gracias. Te quiero contar, profesor, que se ha acordado muy bien de vos. Muchas gracias a los dos grandes amigos. Bueno, dice, estoy leyendo que el profesor doctor Silvio Washburn, director y profesor de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George de Washington, visitará nuestro país del 22 al 26 de abril, va a estar acá en Paraguay y va a disertar sobre la polarización política y su relación con el periodismo, es oportuno, y otros temas, en conferencias en Asunción y Ciudad del Este. ¿Y sabes dónde va a estar el viernes a las 4 de la tarde? ¿Dónde, señor? En la gran cabina Qué de Ñandutí. lindo. El profesor doctor Silvio Weisbord, director y profesor de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George de Washington. El tema, polarización política, justo acá, y su relación con el periodismo y otros temas. Va a hacer conferencias acá en Asunción y también en Ciudad del Este, y repito, va a estar el viernes 26 de abril en coincidencia con el Día del Periodista en los estudios de Ñandutí en la gran cabina. Doctor Robert, Sí. la menudencia. ¿Menudencia qué? ¿Menudencia de hígado? Mondongo. ¿Mondongo? Tenemos Después, librillo, chichulín, chinchulín, Riñón. riñón, riñón también. por ejemplo, y todo se come. Todo se come. O sea, la vaca se utiliza todo de la vaca, ¿verdad? Y lo que yo he visto últimamente, realmente yo llegué a tocar ese tema porque empezaron a preguntarme, ¿verdad? Las propiedades, ¿verdad? Pero como lo que se ve es tan feo, entonces la gente ya sataniza, por ejemplo. Claro. Pero si se prepara bien, es una opción demasiado excelente. Es válida. Cuando te va en Madrid, por ejemplo, probar un mondongo es de primera, Claro. yo sí. La profesora de Madrid. Sí, acá la gente ve y le ve Sí, feo y ya claro. no quiere, pero una buena preparación, un buen hervir del mondongo, por ejemplo. Hay sabe muchísima cosas gente que vive de eso, Claro. diariamente acá. Pero vos sabes que yo, no sé si es cierto, pero me dijeron que la menudencia se va mucho al exterior ya, no se come más tanto acá. Pero vamos a hacer un poquitito de historia, nosotros que tenemos más años. ¿Cuál gomita de uso? Sí, No, sí, sé cuál. No, pero digo nomás, antes el mondongo, ¿cómo vos traías de la carnicería? Vos tenías que limpiar. Muy pocas veces te ofrecían ese mondongo. Ahí sí es impecable. Sí. Puede ser traer un mondongo, un kilo, medio kilo, lo que sea. Tenías que venir a limpiar y tenía su. Después iba y apuntaba hacia eso, ¿verdad? Entonces se limpia bien. Cacá, ese era hacia ahí. Se hierve bien. Dice que hay un sistema para que pierda ese olor que identifica al. Porque si no, no se disfruta con el sabor. Una vez hecho todo ese proceso, recién incorporar a los condimentos y a los agregados como verdura y otro. Con un guiso. Por ejemplo, muchos dicen cazuela de mondongo y la Guiso de mondongo. Guiso de mondongo. Y hay mucha gente que consume, y yo no sé cómo está el precio hoy, pero es accesible todavía. Pero hoy vos te vas al supermercado, Francesco, ahí ya está todo preparado. Hay vacío y todo, ya está. Vos comés mondongo. Vos sabés que no es No tenga miedo de decir, pues yo no como también, a mí me cuesta comer. 20.000 Pero kilos. en casa, por ejemplo, mi señora, oiga, ella va a comer milanesa de mondongo, guiso de mondongo, cazuela de mondongo, y yo no como, pero y veo que come rico, o sea, se ve que es rico, porque tiene mucha verdura y eso. Pero a mí me cuesta porque en casa, cuando niño, nunca se hizo mondongo. Mi mamá pues era descendiente ucraniana. Mi papá paraguayo maretemporano, pero mamá iba más por la cocina tradicional de su mamá y de su papá y eso. Vean lo que es este plato, como luce espectacular. Esto es cazuela de mondongo. Y agregarle a eso, Carlos, yo creo que hay algo que a la gente le gusta, y más que le gusta, relaciona mucho con que le va a beneficiar el hígado. Y a eso iba a ir, pero antes de ir, profesor, al hígado, vos te vas hoy a un supermercado y ya encontrás limpio, y hervido inclusive. ¿Verdad? Vos ya traes, compras así, ya está en el paquete, no hay que, vos tenés que ir a la carnicería, te va a venir, limpiar hierve, todos tus vecinos saben que vas a comer mondongo, porque el olor se va por todas partes, ¿verdad? Y sin embargo, hoy ya es diferente. Ocurre también, hoy por ejemplo, se vende el hueso con el caracú, y se pone sobre la parrilla el hueso. ¿Vos nunca comiste eso? No. Sería la médula ósea de la vaca. Ahí ya va a entender claro, ya. Pero voy a hablar con un extranjero y eso también es carito en el extranjero porque le bajan el caracú así. Claro, pero ¿sabes cómo, doctor, se hacen? Y a mí me tocó hacer alguna vez también. El caracú viene partido por la mitad, en un trocito así más o menos. Y entonces con la gordura
Ahí está. Sí, sí, Ahí está. ahí está. Ahí ya comió todo Riquísimo. nomás. Sí, Sandra. sí. Eso es dando chuchi. No, y ese Chuchi, Sí. ahora no sé, tampoco supongo que no hay que abusar, doctor, porque No. ahí está por el caracú Sí. y le pone un poquito de limón Sí. y sal y pimienta, pero por favor con pan o con mandioca. Pero es un plato culinario caro, Carlos, Sí, ese claro. plato. Es como la quinta esencia de eso. Sí, sí, sí. Espectacular. Con el cuitea. También, pues, también, claro. doctor Estuchero, pues. Sí, vamos a claro. tocar por el tema que estamos hablando de alimentación en los niños, ¿verdad? Y en los niños pues no se preconiza mucho las menudencias y puede ser una opción interesante. Vos le acostumbras a un niño a esa comida y no te va a rechazar de grande, ¿verdad? Probablemente hay que ver un poco como opción también el hígado, también con la fuente de energía que tiene. Claro. Y la gente comió más después que le dije que tenga un poquito, le va a ayudar en el colágeno. La gente también. Ah, ya, claro. Sí, Tenía que ser, pues. Claro. Mira esto, Francesco, de lo que estamos hablando. Qué rico este Pero caldo. quiero insistir ahora aquí con el tema del hígado. A mí el hígado sí me gusta. Sí. El hígado me gusta. Hay gente que come hígado, Con vive del cebolla. hígado, por ejemplo, con cebolla y con dos huevos, por No, ejemplo. ah. Oh, y pan chincha. Ahí Todo está. el fin del mundo, güey. Pero es rico, es rico. Doctor, pero aparte de que sea rico, el hígado, por ejemplo, Tiene componentes, generalmente cuando hay un déficit de hierro siempre te indican para comer hígado, Sí. ¿verdad? Hablamos de ácido fólico, algunas vitaminas B también que te aportan y siempre aporta mucho en el tema del lo que es tejido colagénico, hablamos de colágeno en sí, pero realmente ayuda a que funcione mejor todo lo que es piel, hueso, en el pelo, ¿verdad? Entonces ayuda bastante. Entonces, si nosotros vamos cambiando de hábito alimentario, puede ser una opción demasiado importante en los chicos también. Porque hablamos de chicos porque ellos se van acostumbrando. Si vos a un chico no le das de comer mucho dulce, ya no te va a buscar en el día. Claro. Le acostumbrar a la papila que sienta ese sabor también desde Doctor, chico. ¿por qué mezclando un poco de Sí. todo, ¿verdad? Porque estamos hablando de comida, estamos hablando más bien de lo saludable de De la lo comida saludable. que de la comida en sí, ¿verdad? Sí. Pero mezclamos y Sí. avanzamos. Ese tema nomás, a la criatura cuando cuando uno es chiquitito, le dan el dulce para que se tranquilice, Sí. para que no le moleste, para que no llore. La ¿Cómo? comida, Y la ahí comida es se que da empieza la como co- premio. Para empezar, no tenemos que dar la comida como premio. La comida tiene que ser algo habitual, que tiene que hacerlo. No está de más que le demos fines de semana alguna fritura y comida chatarra, pero no tiene que ser lo habitual, ¿verdad? Entonces, incluso yo le recomiendo a mis pacientes, en vez de comprar una galletita que te sale 10.000 guaraníes, ahora poder ver opciones de tipos de harina que no es justamente la harina de trigo, poder ver otro tipo de harina. Le metes un poquito de frutas, 2, 3 huevos que son importantes, ¿verdad? Claro. Y hace como esas tortitas, ¿verdad? Para que coman sano y se hacen en la casa, ¿verdad? Entonces es importante. Doctor, y en, Sí. en cuanto a las menudencias, las grasas, el colesterol y demás, hace poco que me fui para Guarí, por ejemplo, y me dieron un caldo abajo. Sí. Oh, Pero Dios, pero sí, vos sí. sos joven, o sea, vos metabolizás Claro. eso. Eso te iba a decir, pero me sí. cayó pesado. Sí. Entonces yo dije, si esto me va o sea, hay personas que comen eso todos los días. Y bueno, realmente eso también nosotros tenemos que saber que no contribuye cuando soy hipertenso. La obesidad es un problema que es bastante... 6 de cada 10 personas de adultos son obesos en nuestro país. Entonces, entonces tenemos que ver como una opción de no todos los días, ¿verdad? Realmente hay que ver opciones. Hay opciones y hay que buscamos para no comer cosas tan grasas todo el día. O sea que... Sí, adelante, adelante. no. No, era una anécdota nomás con un antiguo profesor, el profesor Pedro Molinés. El cada 29 de julio, que era 29 de junio, perdón, su cumpleaños, él preparaba el caldo de agua. Le llamaba pombero caldo. Pombero caldo. Sí, pero él empezaba a hervir desde la mañana y servía como a las 11 de la noche. Ya cuando algunos estaban medio con unos cuantos tragos encima, ¿verdad? Darle, eso era como transpirar todo lo que había. Y de allí uno podía continuar el Después resto de la de la parrilla. jornada. Sí. Después de la parrilla. Sí, sí. Pero él directamente era hervido, con abundante verdura y todas las menudencias. El batiburrillo. También. También en Misiones Sí. consume mucho y ¿conoces? Sí, claro. Se hace de oveja y de carne No, vacuna. con todo lo que sea potente, entonces le bajas, ¿eh? Sí, Sí, no, el batiburrito no como siempre, no voy a mentir, ¿verdad? Le Pero invitaré el batiburrillo misionero, dice un oyente, hecho con la menudencia, verduras y algunos condimentos. TRI, cierto, rico es. Va, ella va a Irucuera, dice. Xerorú penendive, coñendeñe por ahí, pemboe, jagüeta, pendero, basaña de Yaraí, María desde Luque. María, no, se Sí. ponen de ahí, Se compone, el batiburrillo se compone de hígado, un poco de mondongo, un poquito de corazón vacuno, cebolla, tomate, locote, ají, picante, pimienta, sal, TRI,
Tiene que probarlo. No, yo conozco Jetereí, rico es. Dice Carlos, mi respeto a tu invitado. Voy aprendiendo de sus amplios conocimientos. Felicitaciones, dice Eudoro Leguizamón desde San Ignacio Misiones. Pueden seguir compartiendo con nosotros. Yajareína ese. 7:2 ya en la República del Paraguay. 0994 44020 para comunicarse y para que digan lo que ustedes consideren aquí en Ñandutí. Le pido a los compañeros que preparemos imágenes en torno a todo lo que fue la movilización y la reunión de ayer de representantes del gobierno con estudiantes universitarios. Vamos a contarle un poquitito algo de eso en un ratito. Quiero compartir esto que me escribe Marina y habla de vos, profesor. Vos fuiste secretario general de la UNA. Director general académico. Director general. Académico. 96, 96 y un poco más, hasta el 2000 y algo. Pilares de la democracia en la UNA y Marina. Muy bien, Marina, sí. Un saludo cordial a la profesora. Sí, Marina dice, él se plantó con su auto para los que tenían que votar y sorprendiendo a muchos políticos. Allí empezó la democracia en la UNA. Bueno, quiero contarle esto para actualizar un poquitito la información, ya que estamos en la gran cabina de Ñandutí, Ñandutí AM, Ñandutí TV en el canal 17 de Tigo. Prometen mesa de trabajo sobre hambre cero, dice, pero estudiantes seguirán protesta. Esta es una publicación del diario ABC Color esta mañana. Con fuertes críticas al gobierno, 60 estudiantes de universidades públicas de todo el país ratificaron ayer el pedido de una ley para programas de salud y educación que quedaron sin blindaje con la ley de hambre cero. La tendencia es que suspendan por el momento los paros, pero en alerta. Acá hay que decir una cuestión, Francesco. No hay solución todavía. No hay acuerdo todavía. Pero comenzó la conversación. Oye, monguetá, malonguetá. Ya le llamaron a quienes no participaron antes, a los que estaban más resistentes, entre otras cosas, o a los que de repente algunos decían estaban intransigentes, pero se hizo la convocatoria. En un momento incluso se habló de que podía estar el propio presidente de la República, y no descartemos que en algún momento esté el presidente de la República cuando ya se tenga acordado algo más importante. Pero ayer estuvo Lea Jiménez, estuvo el viceministro Federico Mora, el ministro de Educación está fuera del país, estuvo el viceministro de Economía, Lovera también, entre otros, y representantes, creo que 60 representantes universitarios, y comienza esta conversación. Tenemos que saber, a propósito del Día de la Paciencia que se celebra hoy, ¿cómo se dice en guaraní el Día de la Paciencia? Bueno, a propósito del Día de la Paciencia, que esto no es que se va a solucionar en media hora ni en una hora. Por eso que acá dice, la tendencia es que suspendan por el momento los paros, sigamos estudiando, estemos en alerta y sigamos nosotros en esta lucha o en este proceso para lograr garantías suficientes y necesarias para sostener esto que se llama arancel cero y que beneficia a muchísimos estudiantes. También el Día de la Paciencia, ahí, lo que me tocó a mí también, pues yo fui de la UNA, soy de la UNA, no agresión al estudiante. Así mismo. O sea, eso fue lo peor. Eso fue, hay que saber, no agredía al estudiante. Le tocaban la oreja a los muchachos. Y ayer hubo tras un gesto muy criticado por parte de los estudiantes, Carlos, doctor y profesor, el hecho de que el presidente está viajando mucho en momentos de tensión con el sector estudiantil. Los estudiantes ayer demandaron la presencia del presidente. Es cierto lo que dice Carlos, para que el presidente muy probablemente aparezca para la firma, pero el estudiante quiere tener ese feedback con el presidente, ese cara a cara. Punto importante. Y por otro lado también hubo muchas molestias con Lea Jiménez. Me contaba yo un estudiante que estuvo en la reunión que en un momento dado, cuando los estudiantes estaban presentando sus propuestas, Lea hace un gesto de risa, ¿verdad? Que no cayó bien. Con esto no estoy diciendo que Lea le faltó respeto a los estudiantes, pero ellos tomaron de esa forma. Lo que quiero decir nomás que el sector estudiantil, con justa razón, ya ve con una visión peyorativa, si va la palabra, al gobierno por todas estas actitudes, ¿verdad? Y ayer, como te digo, se reunieron por un gesto de Lea, hubo un enojo, la reunión duró más de 7 horas, hasta ayer en la noche estuvieron reunidos, y ojalá esto siga avanzando, Carlos. Punto importante, solamente muy información, Lea Jiménez comentó que de los 780 millones de dólares que se necesitan, actualmente hay una disponibilidad de 494 millones de dólares que no se ejecutaron. Faltaría así un poquito más, unos 300 millones de dólares para completar la suma que se necesita. Acá dice un oyente,
y todavía no se les quita al universitario, no tiene vergüenza. Hay gente que también le critica a los universitarios, pero Sí. Todo lo que sea educación hay que respetar. Todo lo que sea educación hay que respetar. Me envió un mensaje a una persona que estaba hablando de comida, basta, dice, ya tengo hambre, dice, desde Orquesta está escribiendo. Esta es la nota, señores, que se firmó ayer, 19 de abril del 2024. Dice, carta de compromiso del Poder Ejecutivo. Desde el gobierno del Paraguay nos comprometemos a establecer mesas de trabajo representativas de todos los estamentos de la educación superior y de otros estamentos cuyo financiamiento dependían de los artículos afectados del FONACIDE. Estamos abiertos al trabajo en conjunto con el objetivo de la creación de las políticas públicas que sean necesarias mediante la creación y análisis de proyectos de leyes enfocadas a la educación superior y a todos los programas asociados en el marco de las mesas de trabajo citados en el párrafo anterior. Acá hay un compromiso, hay firmas, hay un acuerdo y esperemos que se respete y que avance esto y que sea lo más beneficioso para nuestro país. Dice, ¿por qué no lees todo el mensaje? Dice, denle nomás a los municipios para que se coman el dinero del FONACIDE. ¿Cuándo van a dejar de gobernar al presidente? ¿No sabe usted lo que es? ¿Por qué no lee todo? Ya lee Pamaina. Allí ya Se enojaron mucho. Buen día, excelente Ñandutí por incluir en su programa el dulce e inigualable idioma guaraní. Particularmente aprendo bastante y desde mi óptica creo que va a difundir más nuestra joya lingüística. Qué lindo. Dice un oyente, muchas gracias. Un o una oyente. Una pregunta para el maestro. ¿Quién plasmó el guaraní en escritura? Y bueno, la escritura empieza en 1610 cuando llegan los jesuitas acá. Bueno, pongo un hito, ¿verdad? Una fecha. A partir de allí aparecen los primeros textos escritos, la traducción, por ejemplo, de textos religiosos, el catecismo de Bolaños, y también una obra extraordinaria que... Bolaños fue el fray. Fray Luis de Bolaños, sí. Y a eso hay que sumar la obra de Antonio Ruiz de Montoya, el arte y vocabulario de la lengua guaraní, que él escribe para los sacerdotes que iban a venir acá y que necesariamente tenían que conocer guaraní. Yo tenía el concepto, Mojara, de que Bolaños justamente fue el primero que escribió. El primero. El primer escrito en guaraní es el catecismo de Bolaños. Estamos hablando de 1685 más o menos. Ah, no, sí, ya, bastante tiempo. Sí, y obviamente él viene y se instala y trabaja. Él trabajó con las reducciones franciscanas. El caso de Cazapá, donde quedó inclusive la decoración más fuerte de Fray Luis de Bolaños, la misma cosa en Lutí, 1607 y 1610 respectivamente. En Cazapá. Sí. Hay un licua... El famoso Licua Bolaños. Licua Bolaños. Licua Bolaños, sí. Sí, señor. De allí, que donde uno va y la gente cuenta que uno El hechizo. Sí, el hechizo. Se enamoran. Se enamora y se casa y se Sé que queda. funciona eso, Mojara. Sí. Yo conozco un caso de un amigo y una... No. Hola. Tomaron. No, yo creo que lo hicieron bien Le faltó una parte del ritual ahí. Claro, pues tengo un socio falla y entonces Bolaño y yo, no, fecha. Estamos en la gran cabina de Ñandutí esta mañana, Ñandutí TV, canal 17 de Tigo, estamos en Ñandutí AM, como todos los días tempranito, sábado y domingo de 6 a casi 9 de la mañana, antes los sábados está Domiciano Pereira de 5 a 6, después venimos nosotros hasta casi las 9, a las 9 llega Leo Rubín con Medellín, Paraguay hasta el mediodía, otra propuesta periodística hasta el mediodía en Ñandutí. Después les voy a contar otros programas a lo largo de la tarde, recomendándoles siempre, por ejemplo, Perspectiva al mediodía, Salud y más salud también a la siesta, y después tenemos Casa Abierta, un programa de cultura general con Alejandra Acosta, y que habla muy bien guaraní, también me dijeron. Creo que es una de las pocas que habla profesionalmente, ya es extraordinaria Alejandra Acosta, y está todos los sábados de 3 de la tarde hasta las 6 en Casa Abierta, dirección de la señora Gloria Rubín. Que también habla muy bien guaraní. Gloria, cierto, habla muy bien. Los números de la seguridad para la gente que se levantó un poco más tarde. Diario Digital de Ñandutí. Habló el ministro Enrique Riera. El ministro Enrique Riera, esto dice en su portada hoy el Diario Digital de Ñandutí, el ministro Enrique Riera recibió a Ñandutí, desgranó los números del país para luchar contra la inseguridad. Tenemos 1000 patrulleras y 1000 motocicletas para 600 comisarías, 300 subcomisarías y 150 puestos policiales que se caen a pedazos. El ministro tuvo que admitir, no podemos cuidar al Paraguay con lo que tenemos. Y dice otra publicación de futbolista potentado, este es el caso del avión que cayó en Loma Plata, fallecieron 2 personas, dicen que el dueño es Tobías Vargas,
últimamente jugando al fútbol en el Club Guaraní de la Liga Limpeña, se presentó como propietario de la avioneta siniestrada en Loma Plata. El jugador fue liberado tras declarar ante la fiscal Laura Ábalos. En el caso Planta Industrial Ochi, ayer se confirmó el fallecimiento de otra persona. En este caso está identificado como Elías Salinas, que quedara gravemente herido en febrero pasado en la explosión del balón amoniacal en la fábrica de embutidos. Víctimas sobrevivientes, a través de su abogado, anuncian protesta. IPS y sus problemas. El IPS se queda sin hospital en Filadelfia. Así lo anunció la Asociación Civil Menonita Colonia Fairham, propietaria del hospital que usufructuaba el Instituto de Previsión Social en la pujante ciudad chaqueña. El fin del vínculo es por vencimiento de contrato entre ambas instituciones. Les cuento también algunos títulos del diario ABC Color. Estudiantes fijan mesa de trabajo y siguen protestas. Futbolista compró el avión que capotó. Perico y Rivas deben ser expulsados del Congreso, dice Hugo Estigarribia. Fiscal general le negó al Senado lo que facilitó a HC. Yaceretá, que Milei pague cuando pueda, dice Santipeña. Juez chaqueño salva a diputado cartista. Mientras que el diario Última Hora, esta mañana, tiene estos títulos. Presionado gobierno firma acuerdo para blindar fondos. Baches en zona top. Veala, bache top. Bache top. Sí. ¿Y cuál sería? Ibicuá, Cacuá. Ibicuá. O Ibicuá, Guazú. Ibicuá, Guazú, top. Top. Ayer Francisco Russo cantó él hizo una música a Pedro Juan Caballero en castellano, en portugués y guaraní. Sí, conozco. Bueno, y miramos La Nación también esta mañana para compartir algunos títulos. El título destacado dice: Gobierno y estudiantes acuerdan mesa de trabajo, facultades levantaron paro y se firma acuerdo. Y se destaca nexos del EPP, revelan datos de integrantes del clan Villalba. Con la presencia de víctimas de secuestros y familiares de secuestrados por el EPP, el Ministerio del Interior, liderado por Enrique Riera, expuso informaciones de relevancia relacionadas con el clan Villalba, considerado como fundador del grupo criminal que opera en la zona norte del Paraguay. En deporte, Francesco, tenemos que decir que ayer Cerro Porteño ganó en Pedro Juan Caballero, le ganó, va a venir Marcelo un poco más tarde, le ganó a 2 de mayo. Qué lindo gol hizo Churín el primero. Sí, pero qué pase magistral de Carrizo. Sí, vos sabés que me acaba de escribir un olimpista y me dice: nos van a hablar de robo de Cerro Porteño ayer. Hubo polémica. Yo no vi el partido, vi los goles nomás. Yo he visto el gol. Ganó 2-0, no sé. No sé. Vamos a mirar después. Y el otro resultado de ayer es que Luqueño le ganó a Sudamérica 3-0. Hoy es sábado, ¿verdad? Sí, y hoy juegan, por ejemplo, Ameliano General Caballero y hoy Libertad Trinidense. Vamos que triqui. Y mañana Tacuarí Guaraní primero, 17:30 y 8 de la noche juega Nacional Olimpia. Se completa esta fecha. Y la próxima semana tenemos Copa Libertadores, tenemos partidos internacionales. Sobresale Cerro Fluminense. Sí, señor. Cerro Fluminense. Nacional que viene a hacer un partidazo entre paréntesis con Libertad, que Roque Santa Cruz empató sobre la hora. Acá me dicen, no confundamos, volviendo acá nos acompaña el profesor David Galeano como todos los sábados y domingos, y nos acompaña hoy el doctor Robert Núñez. No confundamos lo nuestro con lo foráneo. Butiburrillo es nuestro idioma, es el famoso puchero abá. Por eso que estaba mencionando, claro, cuando llega acá, llega como un producto, una tradición gastronómica española, ¿verdad? Se instala en la zona de Misiones, los sacián y otros más. Y a partir de allí asume una variedad regional también, ¿verdad? Y la gente también le llama acá caldo abá, o en algunos casos, como le decía, bombero caldo. Pero es lo mismo, menudencia con ¿Cuál batiburrito le puedo decir caldo abá? ¿Se entiende? obviamente es diferente el preparado, la forma que se sirve, todo. El batiburrillo no solamente de carne vacuna, ahí también hay de oveja. Sí. De oveja. ¿Y el corazón de pollo también encima de ahí? Sí, depende siempre, como hace rato pasaron allí los insumos, sí, que se requieren, y hay ciertas menudencias que normalmente forman parte del batiburrillo. En el caldo abá ya es mucho más amplio, en guaraní decimos pitiquirií al riñón, pitiquirií, así se dice pitiquirií, decía un señor. Y ya obviamente una palabra ya en desuso en este momento, pero una palabra que muestra también el conocimiento interno. Pues el corazón, todas las partes internas eran conocidas por los guaraníes sin haber hecho medicina interna, ¿verdad? Pero ellos conocían de todo ese proceso, el tigre. Hay una curiosidad, lo que pasa es que mezclo todo, salimos de la alimentación, porque hay muchas formas de expresar de guaraní.
Hay una música que dice, hoy me necesina, Será aroma, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué Cecina? Cecina es una referencia a la mujer, ¿verdad? Pero ¿y por qué no es de China? No. Se refiere simplemente a la mujer por una manera de ¿Por qué le referirse. dice Se ama, China? Cecina. ¿Qué tiene que ver? Y es un uso que se incorporó acá en un tiempo, ¿verdad? Era un apodo de su novia. También, claro, pero en el término más general igual se dice, pues, Cecina, se ama, se señora, dicen. En la canción Se Lucera dice, se ama, se señora. El que normalmente pronuncia guaranía carga el acento final, no dice se señora, dice, ¿verdad? Y como esos son muchas referencias a la mujer, se botí, se cambá, de allí que inclusive se cambá esa yayay, ¿verdad? Refiriéndose no solamente al color de la piel, sino que es una manera metafórica de referirse a la mujer. Se borayuyara, todos son expresiones, repito, metafóricas. Mil y una maneras de referirse a la mujer y todas normalmente cuando uno escucha una guarania, una polca, la referencia a la mujer siempre es una referencia dulce, una referencia respetuosa, con mucho amor de por medio, ¿verdad? Todas las canciones de Emiliano reflejan justamente, cuando él habla de el famoso guavirá potí, ¿verdad? Obviamente en el nombre uno mira una planta guavirá, los frutos, pero por detrás está una mujer, o sea, lucero agüey. La agüey es una planta también, pero el lucero agüey era la mujer a la que era destinataria de la canción, en este caso, que justamente lleva ese nombre, que es, dicho sea de paso, la canción más antigua que quedó después la pop del 70. El lucero agüey, de antes de eso prácticamente no tenemos ya muchas referencias en cuanto a las canciones. Acá dice Boejara, enseñar pronunciación de Buiá. MB y YA. Buiá, refiriéndose a los indígenas. Buiá. Sí, ¿Qué significa? Tiene Buiá todo junto, por ejemplo. Sí. ¿Qué es Buiá todo junto? No, sin apóstrofe, por ejemplo. Sin apóstrofe, Buiá es el nombre de la comunidad indígena. Pero, ¿y con apóstrofe qué? Buiá. Y también en muchos casos ellos dicen Buiá. El A en realidad, Carlos, es nacimiento, origen. En muchos casos ellos dicen OA cuando nace una criatura, ¿verdad? Así como yo puedo decir, por ejemplo, Jeñoy, y Jeñoy se aplica más a las plantas. Cuando crece una planta se dice Jeñoy. Por eso que hay mucha gente que no asocia el Jeñoy con la gente. Sin embargo, hoy se volvió una palabra muy común y ya decimos Jeñoy, Ara 20, Yacirundí 2024, ya se utiliza como nacimiento. Lucero. Y claro, refiriéndose a la estrella. Mi estrella de la mañana, dice Gloria Ruín. Que es la impresionante, y dicho sea de paso, un saludo a la señora Gloria. El lucero es seguramente el elemento más atractivo en el cosmos, allí en el cielo, que siempre fue motivo de inspiración. El lucero Ñemimbí es otra composición muy conocida, ¿verdad? Entonces siempre hay una referencia, una mirada a lo que es el firmamento, el universo. Bueno, quiero contarles que esta mañana, aparte de conversar con el profesor David Galeano, quien tiene la gentileza de visitarnos tempranito, cada sábado y cada domingo en la gran cabina, hoy incorporamos al doctor Robert Núñez, vamos a seguir hablando con él un ratito. Vamos a hablar con una profesional médica un poco más tarde del tema tiroides. En esta semana hay una campaña de lucha contra esta enfermedad. Es un tema, el sábado pasado hablamos del tema Parkinson, el tema Alzheimer, por ejemplo, entre otras cosas, con la doctora Galeano. Y vamos a aprender un poco más tarde a cómo se hace un rico asado. ¿Cómo se hace? Viene un profesional parrillero para compartir con nosotros la teoría, no la práctica. Todavía porque no se puede comer asado a las 8:30 a las 9 de la mañana. ¿Quién es? Y después voy a hablar con un chico que hace robótica, ¿perdón? Álvaro Mora. No sé si viste el video de Álvaro Mora en la Rock and Pop. No he visto todavía. Tenemos para mostrar. Y bueno, preparábamos a mostrar, claro que sí. Lo que sí que quiero que los compañeros nos preparen esto que se dio, la conferencia que se dio ayer en el Ministerio del Interior, porque quiero hablar en un ratito de eso. El batiburrillo es más seco, es una comida semi-seca hecha de menudencia. El caldo abá es más líquido, sí, e incluye más menudencias. Soy de Santiago Misiones, a Pepe Iván, sí. Me he criado comiendo estos platos consumidos en el campo. Sí, señora, tiene razón. Dice, la expulsión del mejor jugador del 2 de mayo fue una ridiculez. Y me esclapaba el tema. Acá también María Teresa Silva envía lo mismo, la expulsión del
de 2 de mayo. Sí, pero dice- ella es olimpista, entonces... Bueno, se El entiende. nefasto Díaz de Vivar hizo su papel y ayudó en el triunfo de Cerro, dice. Creo que muy pronto le expulsaron al jugador de 2 de mayo. Vos sabés, Carlos, que están diciendo, ahora estoy viendo en redes porque insisto, me criticaron y me dijeron, no vas a poder hablar el robo de Bueno, cerro. no podemos hablar si no sabes. No, pero De lo muchas que- críticas en Twitter a Mario Díaz de Vivar. Acá otro mensaje dice, los guaraníes no conocían los órganos internos. Los nombres adoptados son transformaciones del castellano. En el caso de lo que estoy mencionando, no son voces guaraní. Y compañía son palabras siempre del guaraní. Doctor Núñez, ¿las grasas engordan o no engordan? Como las grasas. Las grasas, dice. En realidad los hay carbohidratos. ¿Cómo? ¿Carbohidratos? Los carbohidratos no son las grasas. Las grasas en realidad se usan muchas veces, como en el metabolismo más lento, se usa en cierto tipo de dieta. O sea, la grasa es necesaria para el cuerpo humano, igual que los carbohidratos y todos los alimentos. La medida que nosotros comemos nomás es el problema y las edades y las enfermedades que tenemos. Para el chico es ideal todo tipo de comida, de acuerdo a la tolerancia que tenga. Todo es aportable. Pero a ese chico tenemos que dejar que use mucho el celular y tenemos que hacer que haga alguna actividad. A mí, De la mano del papá y la mamá hacer una actividad es importante. a mí lo que me preocupa ahorita es el tema de las golosinas. Porque, Sí. como vos decís, los padres pues están acostumbrados, lamentablemente, pues, Sí. no les juzgo ni yo, porque al fin y al Sí. cabo no soy padre todavía, pero Sí. me pongo en el lugar del padre que está con, qué sé yo, con muchos quehaceres. Y el tema del premio de la golosina, tipo, mi amor, importante que no te da un chocolate. Y se pasa el día, 3, Sí. 4 chocolates al día. Sí. Ese es un tema totalmente contraproducente, doctor. Y totalmente contraproducente, porque el chico ya ve eso como un premio, entonces busca lo único como premio la comida. Y eso es una de las cuestiones que hay que encarar también cuando queremos combatir la obesidad infantil, que es muy alta en el país también. Nosotros hablamos mucho de desnutrición, pero a veces hay que tocar como malnutrición el tema. Malnutrición. Malnutrición, más que desnutrición muchas veces ya en nuestro país. Cierto. Sí. Es verdad, el tema de la obesidad infantil es tremenda, doctor. Tremenda. ¿Qué es lo ideal para alimentarle a un chico de 2, 3, 4 años, doctor? Sí, Recién doctor. mencionaba la fruta, Sí. yogur puede ser. Yogur puede ser todo, lácteo puede ser La leche, importante. doctor. La leche también. Viste que hay ahora una doctrina dentro de la nutrición que como que ataca el consumo de leche. No, realmente hay una cuestión que es la intolerancia a la lactosa, Sí. por ejemplo, pero no todos los chicos son intolerantes, ¿verdad? Para eso la introducción de los alimentos fuera de la leche materna es más que importante. Es importante la leche materna universal ahora como factor fundamental, inclusive para tratar la desnutrición en el mundo. La leche materna se ha consolidado como parte importante, ¿verdad? Y creo que le vamos metiendo de a poco en la alimentación. Todo tipo de cosas. Antes se hablaba del poroto, por ejemplo, que no Sí. se coma, ahora se habla como que una de las principales fuentes de proteínas, ¿verdad? Las carnes diversas, de diferentes maneras. En puré, antes que salga la dentición, después de la dentición ya le damos carne, le damos todo tipo de verduras, frutas, ¿verdad? Lo que sí, azúcares se sacan más ahora de la dieta, la sal se saca más de la dieta. Cereales. Cereales es demasiado importante. Inclusive se habla mucho, como dije, de unas tortitas, ¿verdad? Que se preparan a base de cereales, de harina de arroz, harina de almendra, que son más caras, otro tipo de harina, inclusive dejando un poco más la harina de trigo como normal, ¿verdad? La semana pasada, Carlos, el doctor Isaías Freitas hablaba sobre el grave problema que tenemos también los paraguayos de la nutrición desde el punto de vista de la formación de la mente, ¿verdad? O sea, Sí. llega un momento donde es de vital importancia que el niño se alimente para que la mente se desarrolle como se Y debe. nosotros tenemos, ese niño se va formando desde que está en la panza de la mamá, ¿verdad? Cómo come la mamá, ¿verdad? O sea, ahora sabemos que el alcohol no es mal antojo, ahora es súper prohibido. Una copa de alcohol no es bueno para ese bebé que se está formando. Ni de ¿verdad? vino. No. Ni de vino ni nada, realmente. Entonces, la nutrición, una mujer embarazada hasta 12 kilos, no más, tiene que subir de peso, una buena nutrición, ahí ya comienza ese buen desarrollo. No, la neurociencia habla mucho de la alimentación como base de un buen desarrollo de ese chico, ¿verdad? Hablando de estudiantado, este país va a mejorar una vez que salgamos de la ignorancia y depende mucho cómo esos chicos se van desarrollándose. La marginalidad depende mucho también de esto. Quiero un ratito, de tiempito, Sí. quiero recibir en comunicación a la compañera Jessica Martínez a través del móvil de Inelco, hacerlo diferente. Jessica, ¿cómo estás? Buen día. Jessica, Se escucha de fondo un poquito. ahí está.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo también a toda la audiencia. Bueno, nos encontramos aquí en el Hospital San Pablo, lugar donde se encuentra el vacunatorio, como podrán ver aquí a mis espaldas. Desde las 7 de la mañana arrancó ya esta campaña de vacunación contra el COVID y también contra la influenza. Bueno, en esta oportunidad va hasta las 17 horas aproximadamente, con una pausa de 1 hora, de 7 a 12, luego se reanuda de 13 a 17 horas. Como podrán observar, aquí tienen la modalidad peatonal y también las personas que cuentan con alguna imposibilidad de caminar también pueden hacerlo con sus vehículos, porque el Autovac está funcionando aquí en el Hospital San Pablo. Como decíamos, ambas vacunas están disponibles. Las 2 dosis se pueden, en este caso, suministrar, mejor dicho, al mismo tiempo. Pero si alguna persona cuenta con alguna enfermedad respiratoria que esté vigente, que tenga alguna gripe, algún problema de ese tipo, entonces ahí sí se tendrán que esperar un poco más de tiempo para poder acceder a estas vacunas, sin ningún inconveniente las demás personas. La vacuna contra el COVID-19 se administra de forma anual, pero también nos daban la indicación de, en el caso de que sea mayor de 60 años, que es un grupo de riesgo, o si son, en este caso, trabajadores de la salud, sí pueden hacerlo en un lapso de 6 meses, según las indicaciones también que nos dieron aquí los trabajadores, los licenciados que están con esta tarea. Así que las personas pueden venir a adquirir, a acceder a estas vacunas a partir de los 6 meses en adelante. No hay ninguna contraindicación al respecto, así que están más que invitados para que puedan completar también el esquema de vacunación que se encuentra ya prácticamente a lo largo y ancho de todo el país con esta campaña impulsada por el Ministerio, justamente, que irá hasta el 21 de julio, como ya les indicaba al inicio, compañeros. Muy amable. Hay que hacer y reiterar la invitación. Hay que hacer la invitación a la gente para que se acerque a estos puestos vacunatorios. Ahí en el barrio San Pablo hay una licenciada, la licenciada Concha Ibalet Terei. Ella es vacunadora. Ninde Ñandui, cuando aplica, y así que el otro día estuve con Santi y con mi hijo, nos aplicamos influenza, contra la influenza. Porque ahí se puede ser COVID y influenza también. Y el esquema regular también, que es importantísimo. No hay que olvidar también el esquema regular. Sí, señor. Gracias, Jessica, muy amable. Gracias. Bueno, en un ratito vamos a recibir a nuestra próxima invitada. Voy a cerrar acá con Francisco, vamos a cerrar con el profesor Galano, que tiene compromiso. ¿Sabes lo que pasa, Francesco? Vos querés tener todo el día un profesor particular, no se puede así. Acá una tiene tarea. Acá un oyente me dice: Carlos, ¿por qué no lees así como escribí? Como dijiste, no tiene sentido. Buen día. Díganle al doctor que las grasas no engordan. Los carbohidratos sí engordan. Bueno, yo les hago un mensajero que uno tiene. La verdad, en realidad la persona es la que engorda. Claro. Pero se entiende. Ahora, hay grasas buenas. Se habla de eso, de grasa buena, grasa mala, pero en realidad todo es componente de acuerdo a la edad de cómo vas a estar alimentándote. O sea, por eso se insiste mucho en la nutrición, en el nutricionista. Tenemos que tener todos los médicos acabadamente un conocimiento sobre qué dar y qué no dar. Y realmente por eso depende mucho de la edad también y qué nutrición vamos a darle a esa persona. Doctor, antes nomás que se vaya, sí. Que te vayas, ¿verdad? Que sí. si se debe dejar también. Sí. Te quería hacer una pregunta. Mira que parece, o sea, puede sonar muy tonta, pero dice la frase que prefiero quedar tonto preguntando antes de quedar sabiendo preguntando, ¿verdad? ¿Importa mucho el estado del hombre a la hora de engendrar? O sea, es decir, si el hombre consume mucho alcohol, si el hombre consume drogas, entre otros, ¿eso puede golpear al niño a la hora de tener relaciones? Se habla de un efecto del alcohol y de las drogas también en algún problema genético inclusive. Porque está comprobado eso. Sí, está comprobado. Nosotros no podemos, cuando un bebé tiene un problema, no es enteramente culpable, ¿verdad? Como siempre quieren hacer de una patología de la mamá, ¿verdad? Es la mitad mamá y la mitad papá. Entonces, mucho de lo que es esa persona va a ser el futuro de ese bebé. Entonces, se habla luego cuando va a haber un embarazo
programado una preparación previa de ambos. A eso iba a ver, doctor, Así porque mismo. mucho pues se habla de que la mujer no tome vino durante el embarazo. Pero si estamos en una planificación familiar, qué lindo sería, en caso de que la ciencia lo apruebe, que Sí. haya estudios, que el hombre diga, bueno, vamos a buscar el hijo ahora, que si yo 3, 4, 5 meses, y durante estos meses yo tampoco voy a tomar. Sería Tampoco lo voy a ideal. consumir Sería nada. lo ideal. Pero antes del embarazo yo tenía que dejar de tomar, Rico. Y bueno, realmente el alcohol ahora no es lo más Bueno, recomendable. A mucha gente no le va a gustar, pero no. es lo No, más pero está bien, la recomendación es recomendación, pero y prudentemente, digo. Y se puede tomar. Francesco ya propone que el hombre. No, No. ¿sabes por qué? Pero ¿sabes qué importante es esto? Sí. La responsabilidad paterna también, no solamente la mujer. Claro, ¿sabes por qué te digo, doctor? Porque yo tengo un amigo que me contó hace 2 meses más o menos, ellos están buscando un bebé. Él siempre me dice, o sea que yo no entiendo cómo los mitad se embarazan tanto ahora, ¿verdad? Por este tema de no cuidarse, porque yo ahora estoy buscando y hace 3 meses no me embarazo y gracias a Dios puedo tener hijos, me dijo, ¿verdad? O sea, todo un tema embarazarse también. El tema de planificación, sexualidad y compañía lo mitad y es otro tema. Claro, o sea, ese es un tema aparte. Pero lo que me decía él es, yo consulté con el doctor y yo llegué al punto de tener una dieta específica para embarazar a mi señora. O sea, y es bueno eso, doctor, ¿verdad? Al fin y al cabo, me imagino que va a repercutir de manera positiva al hijo el hecho de que el hombre, no sé, Tenga hábitos saludables. Claro, por Hábitos eso saludables. dentro de un punto de vista de que está sano. Hábitos saludables se llama eso. Hay una fotografía donde aparece una mujer embarazada y le pasan una copa y ella hace la mano de rechazo. Sí. Ahí tenés, por favor, si podemos compartir, se tienen que ir acá los señores y está la doctora ya para compartir el tema. Fabiola. Vamos a ver, sí, en un ratito. Mira, ahí tenemos que agregar la imagen de un hombre también al lado, Sería haciendo ese interesante, gesto también, interesante. rechazando como quiere. Sin la panza, Carlos, sin la panza. Sí, el hombre- No, pero el hombre ya tiene el hombre la ya panza. tiene la panza. Si hábitos saludables tendría que hacer ejercicio, ¿verdad? Pero Aunque está la frase del doctor que dice que un hombre sin panza es como un cielo sin estrellas. eso es la excusa que ponemos, ¿verdad? La panza perfecta, ¿verdad? Claro, fantástico ese muchacho. Bueno, hay muchos saludos, hay mucha gente que comparte con nosotros. Profesor, hasta mañana, tempranito, Vamos a estar sin falta. clase con Francesco. Seguimos insistiendo. Y tiene tarea, Sí, tiene tarea. tiene ¿En cuánto tarea. tiempo se dice avión? Por favor, ¿cómo se dice? Curuzú, bebé. Muy bien. ¿Y la otra forma? No, Carlos Verana, seco aina. Huirá, pepón, hasta. Huirá, no. Pepo, no, huirá, pepó, hasta. No sacamos, no, Y huirá es No. claro. Espera, Un tronco. No vaya a ser un tronco. no, que nos sale otra cosa también ese... Mira que, Bueno, ni tiene Sí. tanto Sí, significado. sí, ¿verdad? o sea, sí, doctor, lo quiero. doctor, me dejará que yo no puedo hablar más de Carlos Verana. En primer lugar, porque le considero una gran persona, un amigo, y en segundo lugar, porque es mi jefe. Pero dicen que él está fallando en el fútbol demasiado, y los perros ya están diciéndolo, huirá baile, están diciendo ahora. O sea, ya, ¿será que viene algo en la cancha, por eso no quiere aparecer? O sea, Hay que ver si mañana continuamos. sí, hay que ver si el lunes volvés. Si le reciben el contrato. Bueno, tengo una serie de mensajes acá. Tengo 65 años y bajé 20 kilos comiendo grasa y 0 carbohidratos, dice la persona que sigue insistiendo. Hay Depende diferentes del tipos de organismo. dietas, ¿sí? Ese Carlos es la famosa dieta keto, ¿verdad? Y realmente no conozco bien, pero no sé si que el keto es puro grasa. Y puro grasa. Chorizo, ¿cómo se permite? Y chorizo. Tiene muchas sales y muchos elementos que no son muy nutritivos justamente, pero bueno, Doctor, siempre un gusto. igualmente. Esta es tu casa. Vamos a iniciar un ciclo de presencia del doctor Robert con lindo, nosotros ¿verdad? para... Vamos a tocar los diferentes temas, Claro. rompiendo mitos. O sea, acá hablamos mondongo, si cazuela de mondongo, creo que en Uruguay tiene otro nombre, me decía Gloria. Y callo se dice en España también parece, Sí. ¿verdad? Entre las comidas que hoy hablamos, Esperemos que después de esto la gente consuma más menudencias. buceca. Y en Uruguay. Oso buco, pero es nuestro... Pues el hueso, el Vamos a pechero, tocar ¿verdad? el Pero Ay, no, sí, es sí. caracú. Sí. Es caracú. Sí, también. sí. Pero por ejemplo, eso boco es Pero es 8 el- levels de algo Sí, sí. en Guajara. Sí. Tenés que ir a trabajar. Sí, sí. Bueno, Bueno, gracias por todo, siempre hasta mañana. Aguillete de Un Carlos. placer. Muchas gracias. Un Igualmente, placer. como siempre, un placer. Bueno, 7:36, tiroides, nuestro tema a desarrollar en un ratito con una profesional médica, vamos a compartir con ella y estamos hasta casi las 9.